Hace unos días leímos una nota y la comentamos de Federico Pure en Cerital respecto de si hay chances de evitar el colapso de la Panamericana. Obviamente el único recurso es no ir por la Panamericana, pero por momentos es inevitable. Federico, bienvenido, periodista, economista urbano, un placer tenerte acá. ¿Qué tal? Gracias por la invitación. ¿Es inevitable el colapso de la Panamericana? No es inevitable, pero es esperable con los datos que tenemos, ¿no? Hay un proxy que se le aproxima, que son los datos de AUSA, que se suman los datos de circulación de vehículos mensuales. El último dato es de enero de 2025 y tenemos 11 millones de vehículos que usan las autopistas, digamos, mes a mes, que es 3 millones más que hace 10 años. O sea, partamos de un número básico. Montón. 3 millones más de vehículos por mes entrando en las autopistas, digamos, del área metropolitana de Buenos Aires. Es insostenible, este es el punto. Claro. Esto es lo que venimos diciendo, ¿no? Cada vez hay más autos. Para intentar buscar una solución hay que ahondar un poquito en los motivos. Vayamos a los motivos. A ver, si te hago una pregunta, la primera persona que te dijo que se fue a vivir a una urbanización cerrada en la zona norte o lo que sea, ¿en qué año fue? ¿Qué año vino alguien y te dijo, me vine al kilómetro 50? Y pudo haber sido tranquilamente en este 2025. Ah, bien. No conocías antes nadie. ¿Hace cuánto me decís? No, él dice la primera ¿La de haber sido primera? fines de los 90. ¿Cuándo fines de empezaste a los escuchar 90? que la gente se fue a vivir a Pilar? 2000, 2001. Bueno, ahí tenemos un dato que no existía antes, que no existía en los 80, que no existía en los 90, que es por qué se pudo hacer eso y no antes no se podía. Es decir, la construcción de Acceso Norte, a partir de la concesión de Autopista del Sol en el año 94, es la condición de posibilidad de vivir a 60 kilómetros de la capital federal. Entonces, la construcción de autopistas, entre otras cosas, alentó a que mucha gente se fuera bajo la promesa de que estás a 30 minutos del obelisco. Esto te vendían en los folletos, Sí, ¿no? total. Sí, en helicóptero no te decía. Ahora, esto fue la primera persona, la segunda, la tercera, la cuarta. Cuando llegás a cientos de miles de personas que van a vivir a urbanizaciones cerradas, no solo en el Acceso Norte, también en el sur y demás, esos 30 minutos comienzan a ser 45, 50, hora y media, y después encontrás a alguien que te dice, che, estuve 2 horas para volver a mi casa. Claro. O sea que tenemos un tema que no es solo de transporte, sino también de uso del suelo, de cómo la gente toma decisiones de urbanización, en parte también por lo que charlaban antes con Federico, ¿no? Es decir, uno no consigue una casa en capital, es más barato comprarse un terreno en las afueras que irse a construir. El tema del country, que antes era una cosa de ricos, hoy casi que es una condición de posibilidad para la clase media. Y antes el country era de fin de semana, aún con embotellamientos importantes. O sea, yo fui por primera vez a un country en la década del 80 y tardábamos 45 minutos en llegar. Claro. Y no era la autopista que tenemos ahora, Autopista del Sol, que tiene 30 y pico de años, año 94. Exacto, sí. Bueno, estoy hablando del año 81, 82, 83. Y hasta te diría que los countries tenían una sola entrada y tenías que dar, digamos, varias vueltas y hasta tomar una ruta como la 25 para llegar a un country que hoy tiene quizá una entrada sobre Escobar o al partido de Escobar y otra al partido del Pilar. ¿Eso todo cambió con las autopistas? Y esa infraestructura lo que hace es llevarte más gente. Por eso hay como una especie de trampa en ingeniería de transporte, que es lo que se conoce como demanda inducida. Vos favoreces a que la gente vaya, sumás más carriles, que es el pedido que a veces aparece, pero esto es pan para hoy, hambre para mañana, porque lo que alentás es abaratar de alguna manera en tiempo o en plata el costo de transporte. No estoy hablando de cuánto sale el peaje, cuánto sale la patente y demás, pero digo, estás alentando un cierto modo. Entonces, ahí que vimos un poco los factores, ahí tenés una posibilidad de solución, que es lo que se hace en muchas partes, que es decir, bueno, compartamos este uso del carril para modos más eficientes. Porque si la gente que vive en un barrio cerrado tiene 2 autos o un auto por adulto para manejarse, para ir a los centros de salud, para ir a educarse, para ir al trabajo, lo que fuera, vos vas a ver que en el embotellamiento que ves en Acceso Norte, ¿cuánta gente ves que está un solo pasajero ocupando el auto? Entonces, es un modo muy ineficiente ese, y lo que se hace o lo que se trata de hacer es, por ejemplo, poner un metrobús en autopistas. Que de hecho la 25 de mayo hoy lo tiene, y está en planes del gobierno de la ciudad hacerlo en la de Lepiane para conectarlo también con la General Paz. Ahí tenés un principio de solución, porque lo que podrías hacer es que el autobús, que es más eficiente metiendo 60 en un vehículo, vaya más rápido. Hoy están compartiendo los carriles, eso también es un problema incluso para los que toman transporte público. Entonces esto se refuerza de alguna manera. El que está en transporte público dice, che, tardé 1 hora 50 en el colectivo, en el 203, en el 365, por supuesto que me voy a subir al auto. O sea, no es una cosa contra el auto, sino que hoy es una cuestión lógica de por incentivos, de yo me tengo que subir al auto, tenés que cambiar los incentivos para empezar a modificar el sistema. O sea que la solución
solución no es hacer más carriles, solución de fondo. Es que es un callejón sin salida. Y además tampoco tenés tanto espacio para... No, llega un momento en que no tenés más. Obviamente el transporte público es malo, obviamente el transporte público, por ejemplo, en el tren, hablamos del Belgrano Norte, que es el que va a Pilar, también quitaron frecuencias, redujeron servicios. No es fácil decirle a la gente, che, subir el transporte público si es malo o tarda más, pero hay que hacer una cosa que se llama push y pull, que vos atraigas a gente al transporte público al mismo tiempo que desalentás el transporte privado. No se puede hacer una cosa sin la otra. Claro. Así que esas políticas tienen que estar de alguna manera. Y también lo que puedes hacer, que se hizo, por ejemplo, en Nueva York hace poco, y bajó la congestión, que fue un cargo por congestión. Es decir, a la gente que entra al centro de Manhattan en hora pico se le cobra un determinado fondo, y ese fondo no es recaudatorio, malo, etcétera. Va directo a financiar el metro. Entonces vos le estás diciendo a la gente, ok, te sale un poco más caro si querés entrar con el auto, te cobramos esto, pero este fondo va directamente a mejorar la experiencia del metro, que es lo que vos tenés que tratar de hacer. ¿Hay preocupación o hay inquietud u ocupación por parte de gobierno nacional, gobierno bonaerense y gobierno porteño? ¿Hay como un área que analiza estos temas? Lamentablemente lo que falta mucho es coordinación, ¿no? Cualquier ciudad comparable tiene un ente metropolitano de transporte. Digo, la ciudad de Madrid, que es la ciudad modelo de Jorge Macri, tiene un ente metropolitano, tiene un consorcio regional de transporte, pero también Bogotá, pero también Santiago de Chile, y acá no hay mucho punto de acuerdo. Entonces la ciudad de Buenos Aires cada vez hace políticas más centradas, más fragmentadas y centradas en la propia ciudad. Fíjate que se anuncian muchos modos nuevos de transporte, que un minibús, que de determinadas cuestiones. Pero como que el área metropolitana necesita un ente que incluya, no sé, tanto provincia como ciudad, o si querés dentro de provincia, representantes de los intendentes de las localidades más cercanas. Definitivamente. Y fíjate que lo que pasó el año pasado, que el gobierno nacional básicamente le tira por la cabeza los subsidios a los distintos distritos. Cava reasumió esto y pintó sus 31 colectivos de un color, pero esas son las políticas, como digo, cada vez más fragmentadas. Claro. En la provincia de Buenos Aires no están conectadas a la red SUBE, es decir, los colectivos que son de jurisdicción provincial hoy ni siquiera tienen el beneficio de la red SUBE porque el gobierno de un día para el otro le dijo, te saco los subsidios. Y en el presupuesto de la provincia, Kicillof no tenía integrado, che, ¿cómo vamos a cubrir esto? ¿Cómo vamos a financiar esta parte? Entonces me parece que ese avance hacia la mayor regionalización es un modelo que, digamos, todas las ciudades comparables hacen, y Buenos Aires, o el AMBA, digamos, no está muy metido. ¿Es una tendencia que lamentablemente va a crecer esta? Porque ya no hay hora pico. Vos te metés en la Panamericana a las 4 de la tarde y está indomable, está imposible. Además de lo que puede ser un potencial accidente, pero que también a mayor cantidad de autos, más chance que haya accidentes. Y creo que cambió mucho con la pandemia. Hubo muchas personas que se fueron a barrios cerrados 2021, 2022, imaginando que el remoto o el full remoto iba a llegar para quedarse. Gente que dijo no vuelvo más a tribunales, no voy más al centro, y de repente hubo un regreso a la presencialidad. Porque la ciudad es atractora de viajes, digo, los talentos, los empleos, las oportunidades están en la ciudad, con lo cual cuando se dio ese regreso todo el mundo se dio cuenta que se había mudado más lejos, tenía más autos, y se ve al de al lado y dice, che, no llegó más. Federico, un placer, muchísimas gracias. Gracias por haber venido. Sí. Gracias. Hablando de transporte, Mariana Yalo, con aumentos de colectivos, subte y peajes en la ciudad. Sí, tenemos que decir que en junio van a aumentar un 4,8% tanto los peajes como los colectivos que circulan solo por la ciudad de Buenos Aires y los subtes. ¿A qué obedece este incremento? Bueno, todo este año van a tener un 2% de base, va incrementándose de forma mensual lo que es el pasaje, y además tenemos que agregarle lo que fue la inflación del mes pasado. ¿En cuánto queda entonces? Porque este incremento también va a afectar a la provincia de Buenos Aires porque tiene el mismo sistema, con lo cual en la provincia de Buenos Aires va a quedar en 472,66 pesos, casi una diferencia de 100 pesos respecto al colectivo que circula por la ciudad y la provincia de Buenos Aires, porque ese pasaje no se tocó este año y por ahora el gobierno no lo tocaría, teniendo en cuenta también el impacto que puede tener en los bolsillos de muchos argentinos que se trasladan para trabajar, y también teniendo en cuenta que hay elecciones en breve, ¿no? Bueno, ¿qué tenemos que decir respecto a la ciudad de Buenos Aires? Bueno, el incremento también va a ser de 4,8%, el pasaje estaría por encima de lo que son los 472 pesos, estamos hablando del boleto mínimo. Lo mismo va a suceder con subtes, que va a tener un incremento de 4,8%, va a quedar en 963 pesos, el viaje, el premetro 338,50, y bueno, estos son los incrementos anunciados, y también tendremos incrementos en los peajes porque el tándem viene de A3. De A3, ¿no? Ya es como que forma parte
del combo. Es el combo, todos los meses vamos a tener incrementos, algo que incluso si no hay incremento de la inflación, igual vamos a tener un alza porque este 2% ya está dado, ¿no? Marian, por otro lado, los salarios del sector privado bajaron 2,5% en marzo. Sí, eso es importante mencionar. Estamos hablando del sector formal, el que supuestamente tiene mayor estabilidad. Sin embargo, cayeron los salarios en términos reales un 2,5%. Esta es información oficial que sale de la Secretaría de Trabajo. Y tenemos que decir que cuando vemos qué sucedió en el último año, bueno, el incremento en términos reales fue superior al 13%. Sin embargo, en los últimos meses el salario real viene cayendo, sobre todo en marzo tenemos que decir que cayó porque la inflación de 3,7% fue bastante alta y bueno, esto impactó en los salarios reales. Cuando hablamos de los salarios que están en convenio, también hubo caídas de un 2% en marzo y desde el principio de año que se vienen sucediéndose las caídas en el sector que estaba bajo convenio, ¿no? Recordemos que más de 7 de cada 10 paritarias cerraron por debajo de la inflación. Cuando hablamos de caída, ¿es interanual o intermensual? Estamos hablando de caída interanual. Interanual, o sea, en términos reales, obviamente con el factor inflación ya incluido. Ya incluido, estamos hablando de que perdieron un 2,5% de poder de compra en el último año. Perfecto. Muchas gracias.